En estos tiempos de incertidumbre y cambios acelerados, muchos creyentes buscan respuestas sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos proporcionan señales claras y específicas que nos ayudan a discernir los tiempos, pero entre todas ellas hay una que destaca por su profundidad y relevancia actual. Esta señal, mencionada por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, no solo nos advierte sobre las condiciones que precederán su venida, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual y nuestra respuesta ante los desafíos de estos últimos tiempos. El mensaje que compartiremos hoy no busca alimentar la curiosidad sobre fechas o eventos específicos, sino fortalecer nuestra fe y prepararnos para los acontecimientos venideros. En Mateo 24:12, Jesús nos revela una señal fundamental que caracterizará los últimos tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración profética no solo describe una condición social, sino que apunta directamente al corazón de la humanidad y su relación con Dios. Es un llamado a despertar, a examinar nuestros corazones y a renovar nuestro compromiso con el Señor en estos tiempos cruciales. Al profundizar en esta señal específica, descubriremos cómo se relaciona con otras profecías bíblicas y cómo se manifiesta en nuestra realidad actual. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, describe detalladamente las características de los últimos tiempos, pintando un cuadro que resulta sorprendentemente familiar para nosotros hoy. Es fundamental comprender que estas señales no fueron dadas para generar temor, sino para prepararnos y mantenernos alertas. Como iglesia, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a mantener vivo el amor de Dios en nuestros corazones y a compartir ese amor con un mundo que cada vez más lo necesita. El significado profundo del amor, que se enfría el concepto del amor enfriándose, mencionado por Jesús en Mateo 24:12, va más allá de un simple sentimiento romántico o afecto pasajero. En el contexto bíblico, el amor al que se refiere es el ágape, ese amor divino que refleja la naturaleza misma de Dios y que está diseñado para ser el fundamento de todas nuestras relaciones. Cuando Jesús habla de este enfriamiento, está señalando una condición espiritual profunda que afecta no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Este enfriamiento del amor se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida humana, comenzando con nuestra relación con Dios y extendiéndose hacia nuestro prójimo. La palabra enfriará en el texto original sugiere un proceso gradual, como cuando un metal caliente pierde su temperatura poco a poco. Es un deterioro sutil pero constante de la capacidad de amar y mostrar compasión, que va erosionando los vínculos fundamentales que mantienen unida a la sociedad. La conexión entre la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor revela una dinámica espiritual profunda. Cuando la iniquidad aumenta, no solo se normalizan comportamientos contrarios a la voluntad de Dios, sino que también se genera un ambiente hostil para el amor verdadero. Este ambiente puede hacer que incluso los creyentes se vuelvan cautelosos, desconfiados y menos dispuestos a expresar el amor ágape que debería caracterizarlos. Las Escrituras nos muestran que este enfriamiento del amor no es un evento repentino, sino un proceso progresivo que afecta a la sociedad en su conjunto. Como el rocío que se evapora gradualmente bajo el calor del sol, el amor verdadero va desapareciendo de las relaciones humanas, siendo reemplazado por intereses egoístas y conexiones superficiales.
Este proceso es particularmente evidente en nuestros días, donde la tecnología y las redes sociales, aunque nos mantienen conectados, pueden paradójicamente contribuir a relaciones más distantes y menos profundas. El impacto de este enfriamiento se observa claramente en la desintegración de las familias, el aumento de la soledad y el aislamiento, y la pérdida de empatía en las interacciones sociales. Las personas pueden mantener una apariencia de religiosidad o moralidad, pero sin la profundidad y el compromiso que caracteriza al amor verdadero. Este fenómeno fue profetizado por Pablo cuando advirtió sobre aquellos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. La multiplicación de la maldad en nuestros días, la profecía sobre la multiplicación de la maldad, encuentra un eco sorprendente en nuestra realidad actual. Cada día, los noticieros y medios de comunicación nos bombardean con informes de violencia, corrupción y degradación moral que parecen aumentar exponencialmente. Esta proliferación del mal no se limita a actos criminales evidentes, sino que se manifiesta en una erosión gradual de los valores fundamentales que sostienen la sociedad humana. Recuerdo vívidamente el testimonio de María, una hermana de nuestra congregación, que trabaja como maestra en una escuela primaria desde hace 30 años. Con lágrimas en los ojos, compartió cómo ha observado un cambio dramático en el comportamiento de los niños y sus familias. Lo que antes eran casos aislados de conducta problemática, ahora se ha convertido en una norma generalizada. La falta de respeto, la ausencia de límites morales y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno se han vuelto características comunes en las nuevas generaciones. Las Escrituras, particularmente en 2 Timoteo 3:1-5, nos presentan un catálogo detallado de comportamientos que caracterizarían los últimos tiempos. Es impactante notar cómo estas características se han normalizado en nuestra sociedad actual. La lista incluye el amor al dinero, la jactancia, la soberbia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la falta de amor fraternal y el amor a los placeres más que a Dios. Estas actitudes ya no son vistas como problemas morales, sino como expresiones de libertad personal. El apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos las personas serían amadores de sí mismos. Esta profecía se cumple de manera evidente en la cultura del individualismo extremo que domina nuestra época. Las redes sociales, aunque útiles, en muchos aspectos, han amplificado esta tendencia, creando una generación obsesionada con la autopromoción y la gratificación inmediata. El concepto de sacrificio por el bien común o el servicio desinteresado se ha vuelto cada vez más extraño en nuestra sociedad. La multiplicación de la maldad se manifiesta también en la normalización de comportamientos que la Biblia claramente identifica como pecaminosos. Lo que antes causaba vergüenza o rechazo social, ahora es celebrado y promovido abiertamente. Los medios de entretenimiento, la publicidad y las instituciones educativas frecuentemente presentan valores contrarios a las enseñanzas bíblicas como algo deseable y progresista. Esta inversión moral fue profetizada en Isaías 5:20, donde se advierte sobre aquellos que llamarían a lo malo bueno y a lo bueno malo. El amor como barrera contra el mal. Las Escrituras nos revelan que el amor genuino actúa como una barrera espiritual contra la proliferación del mal. En 1 Corintios 13:4-7 encontramos una descripción detallada de las características del amor verdadero. Es paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Estas cualidades, cuando están activas en una sociedad, naturalmente previenen comportamientos destructivos y egoístas que caracterizan la multiplicación de la maldad. Cuando examinamos las grandes tragedias de la historia humana,
podemos observar un patrón común: el quebrantamiento de esta barrera del amor. Los genocidios, las guerras y las atrocidades más oscuras de la humanidad fueron posibles precisamente porque el amor se enfrió en los corazones de las personas. La pérdida de empatía, la deshumanización del prójimo y la justificación del mal son síntomas claros de este enfriamiento profetizado. El amor, en su expresión bíblica más profunda, no es simplemente un sentimiento, sino una fuerza activa que motiva acciones concretas de bondad y justicia. Cuando Jesús habló del amor como el cumplimiento de la ley, estaba señalando que el amor verdadero, naturalmente, nos lleva a respetar y cuidar a nuestro prójimo. Por lo tanto, el enfriamiento del amor no solo afecta nuestras emociones, sino que impacta directamente en nuestro comportamiento moral y ético. La barrera del amor opera en múltiples niveles, comenzando con la familia y extendiéndose hacia la comunidad en general. En el contexto familiar, el amor actúa como un escudo protector que preserva la unidad, fomenta el perdón y facilita la transmisión de valores morales a las siguientes generaciones. Cuando esta barrera se debilita, vemos el surgimiento de conflictos, divorcios y la desintegración de los vínculos familiares fundamentales. En el ámbito social más amplio, el amor manifestado a través de la compasión, la justicia y la solidaridad previene la explotación y el abuso de los más vulnerables. La pérdida de esta barrera protectora se evidencia en el aumento de la injusticia social, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la prevalencia de sistemas y estructuras que priorizan el beneficio económico por encima del bienestar humano. Paralelos con los tiempos bíblicos, Jesús estableció un paralelo significativo entre los días previos a su retorno y dos periodos históricos cruciales: los tiempos de Noé y los días de Lot. En ambas épocas, la humanidad había alcanzado niveles extremos de degradación moral y espiritual. Génesis 6:5 describe que en los días de Noé, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción resuena de manera inquietante con nuestra realidad actual. Al examinar los tiempos de Lot, encontramos una sociedad que había normalizado la perversión moral hasta tal punto que lo aberrante se había convertido en lo común. La ciudad de Sodoma no solo toleraba, sino que celebraba comportamientos que Dios había declarado como abominación. Este patrón de inversión moral, donde lo malo se convierte en bueno y lo bueno en malo, encuentra un eco perturbador en las tendencias sociales contemporáneas. Las Escrituras señalan que en ambos periodos históricos las personas continuaban con su vida cotidiana, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, ajenas a la inminente intervención divina. Esta descripción no sugiere que estas actividades fueran incorrectas en sí mismas, sino que la humanidad había perdido toda sensibilidad espiritual. La rutina y el materialismo habían adormecido su conciencia moral, hasta el punto de no percibir la gravedad de su condición. Un aspecto revelador de estos paralelos históricos es la progresiva desensibilización hacia el pecado. En ambas épocas, la sociedad no solo toleraba, sino que defendía activamente prácticas que Dios había condenado claramente. Este proceso de desensibilización es evidente en nuestra cultura actual, donde comportamientos que alguna vez fueron considerados vergonzosos son ahora celebrados públicamente y protegidos legalmente. La respuesta divina en ambos casos históricos fue decisiva y transformadora. Tanto en el diluvio como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios intervino para juzgar el mal mientras preservaba un remanente fiel.
Este patrón nos proporciona una perspectiva crucial sobre la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Será un momento de juicio para los impíos, pero de redención para aquellos que han mantenido su fidelidad en medio de la corriente mundial de maldad. El impacto en la iglesia actual, el enfriamiento del amor profetizado por Jesús, no es un fenómeno exclusivo del mundo secular, sino que también afecta a la iglesia. La advertencia de Cristo sobre el amor que se enfría fue dirigida específicamente a los creyentes, indicando que incluso aquellos que conocen la verdad no son inmunes a esta condición espiritual. Este enfriamiento se manifiesta en la pérdida de fervor por la obra de Dios, la disminución del compromiso con la comunidad de fe y el debilitamiento del testimonio cristiano. Juan, un pastor con más de 4 décadas de ministerio, compartió recientemente una observación conmovedora. En mis primeros años de ministerio, los hermanos se reunían espontáneamente para orar, ayudar a los necesitados y estudiar la palabra. Hoy, cuesta trabajo lograr que las personas se comprometan más allá del servicio dominical. El individualismo y la comodidad han reemplazado el espíritu de sacrificio y servicio que antes caracterizaba a la iglesia. La proliferación de la maldad en el mundo ha generado diversos desafíos para la iglesia contemporánea. Algunos creyentes, buscando protegerse, han optado por aislarse completamente del mundo, olvidando el llamado a ser sal y luz. Otros, en cambio, han cedido gradualmente a la presión cultural, adoptando valores y prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas bajo el pretexto de la relevancia cultural o la adaptación a los tiempos modernos. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos surgirían dentro de la iglesia aquellos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían su eficacia. Esta realidad se manifiesta hoy en congregaciones que mantienen las formas externas de la religiosidad, pero han perdido el poder transformador del Evangelio. La búsqueda de experiencias emotivas ha reemplazado en muchos casos la genuina transformación del carácter y el compromiso con la santidad. La tecnología y las redes sociales, aunque herramientas valiosas para el ministerio, han contribuido inadvertidamente al enfriamiento del amor en la iglesia. Las conexiones virtuales, aunque convenientes, no pueden reemplazar la comunión genuina y el discipulado personal que Cristo estableció como modelo para su iglesia. La facilidad de acceso a la información religiosa ha creado en algunos una falsa sensación de crecimiento espiritual, confundiendo el conocimiento teológico con la madurez espiritual. Viviendo en expectativa, Santa Romanos 13, 11, 14 nos proporciona una guía práctica para vivir mientras esperamos el retorno del Señor. El apóstol Pablo enfatiza que debemos comprender el tiempo en que vivimos, reconociendo que el día está cerca. Esta conciencia del tiempo profético debe motivarnos a una vida de santidad y vigilancia espiritual, desechando las obras de las tinieblas y vistiéndonos con las armas de la luz. La expectativa de la venida de Cristo no debe paralizarnos ni alejarnos de nuestras responsabilidades cotidianas. Por el contrario, debe motivarnos a servir con mayor dedicación y propósito. El llamado es a vivir como hijos de luz, manifestando el fruto del Espíritu en nuestras relaciones y actividades diarias. Esta vida de santidad práctica se convierte en un poderoso testimonio en medio de una generación caracterizada por el enfriamiento del amor. La preparación para el retorno de Cristo implica un compromiso activo con el mantenimiento del amor en nuestros corazones. Esto incluye la práctica regular de la oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes y el servicio al prójimo.
Estas disciplinas espirituales actúan como anclas que nos mantienen firmes en el amor de Dios, incluso cuando las circunstancias externas promueven el enfriamiento espiritual. Mientras observamos el cumplimiento de las señales proféticas, debemos mantener un equilibrio entre la urgencia escatológica y la responsabilidad presente. Jesús nos llamó a ocuparnos en sus negocios hasta que Él venga. Esto significa continuar con la obra del Evangelio, el discipulado y el servicio a los necesitados, aun cuando percibamos que el tiempo es corto. La expectativa de su venida debe energizar nuestro servicio, no disminuirlo. El amor, como característica distintiva del pueblo de Dios, debe ser cultivado intencionalmente en estos últimos tiempos. Esto implica decisiones conscientes de perdonar, servir y amar, incluso cuando la cultura promueve el egoísmo y la indiferencia. La práctica del amor cristiano en un mundo cada vez más frío no solo nos prepara para el retorno de Cristo, sino que también sirve como testimonio poderoso de la realidad del Evangelio. La señal del enfriamiento del amor, profetizada por Jesús, se manifiesta claramente en nuestro tiempo como un indicador primordial de su pronto retorno. Este enfriamiento, junto con la multiplicación de la maldad, nos confirma que estamos viviendo en los últimos tiempos descritos en las Escrituras. Sin embargo, esta realidad no debe desalentarnos, sino motivarnos a mantener vivo el amor de Dios en nuestros corazones y a compartirlo activamente con quienes nos rodean. Como iglesia, estamos llamados a ser un testimonio vivo del amor de Cristo en medio de una generación caracterizada por el egoísmo y la indiferencia. La preparación para su venida no consiste principalmente en especular sobre fechas o señales, sino en mantener encendida la llama del amor divino en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Mientras esperamos su glorioso retorno, comprometámonos a ser agentes de su amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que dejes un me gusta y te suscribas a nuestro canal para seguir compartiendo la palabra de Dios. Además, queremos orar por ti. Escribe en los comentarios tu motivo de oración, sea por tu familia, salud, trabajo o cualquier necesidad que tengas. Estaremos unidos en fe, orando por ti y por todos los que buscan la guía de Dios en sus vidas. Dios te bendiga abundantemente.